A veces veo, sobre todo en los Grand Slams, que hay quien no le da valor a la calificación, que dicen, no, pero pues era el torneo de calificación. Pero bueno, para poder jugar el torneo de calificación necesitas estar entre las primeras 200 del mundo, o 220, por muy alrededor. Y si no, no tienes oportunidad ni de jugarlo. Y para estar en las primeras 220 tienes que pedalear varios años y fuerte, ¿no? Entonces, José Luis, le voy a dar un poquito la vuelta al tema. Me gustaría primero que me explicaras cómo más o menos funciona el circuito o el ranking o cómo funciona el circuito en general, WTA, para que cada jugador pueda accesar a determinados torneos. Te pregunto esto porque, bueno, Renata, si no me equivoco, estos últimos años ha podido accesar a un Roland Garros, el Abierto de Acapulco, tiene ahí por ser mexicana, ahora sí que palancas, pero no porque no se lo haya ganado, ¿no? Eso es lo que se me hace importante. Platícame primero cómo es más o menos, explícame un poquito cómo es el circuito para saber cómo entran los jugadores, cómo se define, qué torneos pueden jugar y qué torneos no. Y me llama mucho la atención esa parte, pues, de que tienes que estar luchi, y cuando menos te lo imaginas, das el resultado y provoca que puedas crecer, o tal vez nunca das el resultado y nunca te puedes levantar, ¿no? Platícame un poquito de esa parte. es correcto. Pues, espero poder ser claro, porque es un tema muy complicado. Ok. El tema del ranking o el tema de los puntos es lo que te da acceso a los torneos, ¿no? Y de repente puede haber cosas tan ambiguas como hay dos circuitos que al final dan la misma puntuación. Puntuación para el ranking profesional es una, Okay. ya sea de ITF o de WTA. Okay. Los ITFs empiezan desde los futuros o los challengers y hasta $100,000, al menos en el caso de las mujeres. Y de $100,000 en adelante o de 125,000 ya es el circuito WTA. ¿Sí? Okay. Son puntuaciones, obviamente las puntuaciones van dependiendo del tamaño del torneo, ¿no? ¿Cómo poder explicártelo? Al final, tu ranking es el que te da el acceso a cualquier tipo de torneos. Entonces, tú te inscribes en los torneos. Hay entre 3 y 4 semanas donde son las listas previas. Okay. Tú te anotas y hay una lista hay una fecha límite en donde sabes si entraste o no entraste a ese torneo. Okay. Entonces, ahí voy a tratar de poder explicártelo para ser un poco claro, pero es complicado y más bien te pongo el ejemplo de jugadoras que lo he visto que para mí es una locura. Cuando estás en los ITFs de $25,000, por así decirlo, que ya son puntos interesantes para empezar a crecer. Pero pues hay jugadoras que se inscriben en 5 o 6 torneos, pero pues uno es en Sudamérica, otros en Estados Unidos y otros en Europa. Okay. Y el sistema, o sea, en el caso de nosotros nunca lo hemos hecho así. Siempre tú escoges por dónde quieres jugar o cómo o por qué. Pero hay jugadoras que lo dejan, si no al azar, a decir, a ver a dónde me mete el sistema. Porque el sistema en el día del corte te manda automáticamente a donde sí entraste o donde estás mejor posicionado. Okay. Pues para mí eso es una locura, porque claro. tú no decides, o sea, si no decidió el sistema, si te vas a Europa o a Sudamérica o a Estados Unidos, entonces dices, ¿cómo? Pero hay jugadoras, muchos que lo hacen así, por buscar los puntos. Entonces, son distintas formas de pensar, son distintas formas de tratar de hacer tu ranking. Bueno, por lo menos en el caso de nosotros siempre hemos tratado de decidir, bueno, creemos que lo mejor es jugar este y este torneo, dependiendo tu ranking y tus puntos a lo que accedes, ¿no? Entonces, al final, por eso es importante el ranking, para ver a dónde puedes estar o dónde no puedes estar. O sea, decías tú que me llama mucho la atención porque después a veces veo, sobre todo en los Grand Slams, que hay quien no le da valor a la calificación, que dicen, no, pero pues era el torneo de calificación. Pero bueno, para poder jugar el torneo de calificación necesitas estar entre las primeras 200 del mundo, o 220, por muy alrededor. Y si no, no tienes oportunidad ni de jugarlo. Y para estar en las primeras 220 tienes que pedalear varios años y fuerte, ¿no? Entonces, ¿cómo decirlo? Tienes que jugar y dar lo mejor de ti en cada torneo, no importa el tamaño que sea, para poder ir sumando, porque lo que tienes que hacer es ir sumando. Juegues en donde juegues o tengas la oportunidad en donde la tengas. Porque mencionaste Acapulco, que bueno, sí, no te lo regala nadie, pero bueno, son torneos Acapulco, Monterrey, tienen un wild card para un jugador, para el mejor. Entonces, no te creas también que es tan fácil tener ese lugar, ¿no? Y luego tener ese lugar, pues bueno, te cuesta mucho trabajo y la otra es que lo puedas aprovechar porque esos sí son torneos que normalmente no tendrías acceso a ellos y si te va bien, pues te catapultan, ¿no? El caso de Renata, sí, o sea, Renata era 270 del mundo antes de Acapulco y después de Acapulco fue 170 y después eso le hizo entrar a Roland Garros y le va bien en Roland Garros y la lleva al 120. Entonces, así funciona, o sea, el tenis es muy... te puede ir bien una semana. Bueno, ahí está el caso de la chica que acaba de ganar el US Open. Esa de chava, locos, una historia de locos. Era 400 del mundo para empezando el año.
Entonces, y ahorita es 20. Se le dieron las cosas de una manera increíble o algo, pero pues bueno, eso es un garbanzo a libra, son casos muy esporádicos, como tú decías hace rato, hay gente que se la pasa pues años jugando y no logra ganar los puntos necesarios o tener el ranking necesario a donde quiere llegar, o también hay quienes se conforman, yo creo, porque las veo que se conforman y dicen, bueno, pues yo, si tengo este ranking, me mantengo en este tipo de torneos y gano cierta cantidad de dinero y con eso estoy contento, ¿no? También, o sea, ahí sí es cada quien, ¿no? O sea, cada quien, cuáles sean sus aspiraciones o a qué quiere llegar cada quien. Claro. Fíjate, de hecho, a mí se me hace uno de los mejores ejemplos, jugadores, por ejemplo, como Nishikori, como Murray, que pues lógicamente eran así como de los, si no me equivoco, los dos, digo, Murray sí, pero Nishikori también estuvo mucho tiempo en el top 100, digo, top 10 del mundo, se lesionan, bajan lógicamente su ranking, y pues les toca jugar, así como lo acabas de decir, si entran a la calificación y les cuesta muchísimo trabajo volver a subir. Esto hace evidente, pues, lo que creo que me estás diciendo, en el hecho de que pues tú estás trabaja y creo que en realidad la competencia, en vez de ir contra los otros jugadores, en realidad es contra tu ranking y seguir subiendo para poder llegar a enfrentarte yo te soy honesto, yo tengo un problema un poquito con la forma en que se llevan los torneos, los grandes torneos, vamos a decirlo así, de hecho todos los torneos, que el hecho de que tú metas a un jugador que venga de calificación y lo metas a jugar contra el número 1 del ranking, o sea, el número 1 del torneo, a mí la verdad es que se me hace así como bien injusto. Entiendo por qué se hace, entiendo que es así como una de las ventajas que pueda tener el número 1, pero pues, o sea, pues no sé, dale chance, cabrón. O sea, es la primera vez que entra a un US Open, por decir un nombre, ¿no? Un US Open viene de toda una calificación creo que para el US Open son que 5 partidos para poder entrar al cuadro principal, algo así. 3. Ok, 3 partidos, que no es tan fáciles. O sea, primero tienes que tener el ranking, luego tienes que jugar 3 partidos con los mejores del mundo. Podrán ser los 100 o los 100 con los mejores del mundo. Y luego llegas bien feliz al cuadro principal y te toca Federer. O te toca, digo, acá a veces hasta no juegan los números uno, ¿no? Pero te toca no sé, por ponerle un nombre, ¿no? Sí, Entonces, te entiendo. Creo que eso es también parte de lo que se les dificulta mucho a un Nishikori, que de hecho está en los primeros del mundo, se lesiona, baja su ranking, y en el momento que baja su ranking, pues ahora te toca toparte durísimo, o sea, durísimo. O sea, de hecho creo que mantenerte, tal vez voy a decir una tontería, pero creo que es más fácil mantener un buen nivel cuando estás 50 del mundo, 20 del mundo tal vez, que siendo del 20 al 100, por ejemplo. Creo que es como que la pared está un poquito más bajita. No digo que no sean partidazos y que sean de esfuerzo, pero no estés de acuerdo conmigo. Así es. Sí, totalmente. Así como yo o la experiencia que puedo tener ahorita es que es muy difícil llegar a estar en el primer nivel de competencia, digamos, en los mejores. Pero una vez que estás ahí o que logras estar, si puedes estar entre las 100 primeras, a lo mejor, porque ya tienes el nivel y nada más es que sigas trabajando, y ese puede ser difícil salirte de ahí. Pero para llegar es una odisea, ¿no? Es muy, muy complicado. Pero ya estando ahí, como tienes acceso prácticamente semana tras semana a jugar los torneos grandes que dan puntos grandes o puntos importantes, okay, ahí te mantienes. Cuando no, es lo que acabas de decir, digo, y hay que saberlo porque de repente, cuando la gente no sabe, por así decirlo, ves, ay, juegas contra una que tiene ranking 300, 400, le tienes que ganar, pues no sé si viste lo que le pasó a Schwarzman ahora que jugó la Copa Davis, con un chavito de 18 años sin ranking. O sea, y el chavito le ganó a un Schwarzman que hace poquito era top 10. Y dices, eso no es una situación normal, y eso yo lo veo prácticamente todos los días, porque son situaciones que pasan, ¿no? Hay muchos jugadores que están ahí y que por alguna situación no tienen el ranking, pero tienen el juego, ¿no? O sea, por eso son muchos factores que tienes que juntar para ir por el camino adecuado. Pero bueno, tiene su chiste, ¿no? O sea, yo creo, José Luis, que cuando alguien llega y te dice que les regalan algo, por ejemplo, que le regalan algo a Renata por darle un wildcard para entrar a un Acapulco o cosas de esas, la verdad es que son personas que simplemente no tienen la visión de todo el esfuerzo y todo el día a día que pasan los chavos, ¿no? Y la verdad es que esta oportunidad que yo he tenido de platicar con gente como tú, con gente que está ahora sí que dentro por ejemplo, con Marijó, la verdad es que te das cuenta pues de todo lo que hacen y todo lo que conlleva y todo lo que... La gran desventaja, José Luis, creo yo, es que no te lo hacen ver. O sea, si tú hablas de fútbol, por ejemplo, en México, hay una cobertura impresionante. O sea, te enteras cómo quedaron los venados de no sé dónde. O sea, y oyes de fuerzas básicas y oyes de toda esa parte. Pero cuando entras al tenis, o sea, yo no me acuerdo quién le decía, creo que de Mar o no sé quién le decía, me encantaría ver, creo que se llama La Jugada, el de Televisa los domingos en la noche, y que el titular sea Renata Zarazúa le gana a Stephens y es el mejor triunfo desde quién sabe cuánto tiempo y bla, 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 bla. No, o sea, siguen hablando de la América, no sé si lo es a la América, pero siguen hablando de la América. Y la verdad creo que desde ahí empieza el desconocimiento de que se me hace bien fácil, ¿no? O sea, como yo no más veo a Federer, que gana millones y todo está súper chido, pues creo que todos están así y están lejos de hacer eso, ¿no? Claro.